Apenas tenía yo unos días que entre lo que me quedo platicando y meditando con el Señor había cosas que yo estaba muy inquieta, así como, y dije, Señor, si algún día yo predicara, yo quisiera hablar de esto. Cuando me dijo el pastor, yo no me acordé en ese momento, sino después, y dije, ay, Dios mío, son de esas cosas que hablé, pero la verdad no pensé que fuera a pasar. Y entonces, como habían otras cosas antes que de repente yo me pongo a hablar con el Señor, y bueno, es algo que me pasa. El estar tanto tiempo sola quizá me da la oportunidad de hablar mucho con el Señor, ¿no? Y ahí me pongo a platicar con Él. Y de entre tantas cosas, y yo decía, Señor, pues, ¿qué quieres tú que yo hable? Yo dije, ¿qué quieres tú? Y llegué y así me pasé los primeros días de la semana y me siento y digo, Señor, si tú fueras el que vas a predicar, ¿qué predicarías, Señor? Está esto y quiero acomodar las ideas. Y viene así algo muy fuerte, por el principio. Gracias, Señor, arranco. Ahora ayúdame a prepararlo. Y por eso le llamo corazón apasionado. Conforme lo vaya desarrollando van a ver por qué estoy diciendo que es el principio. ¿Por qué corazón apasionado? Antes que nada vamos a ver qué es pasión. Pasión es una emoción humana comprendida normalmente como un sentimiento muy intenso de algún tipo que se experimenta hacia una idea, una cosa o una persona. Un sentimiento muy intenso. Todos aquí, la verdad, somos corazones apasionados. ¿Sí o no? Sí, porque tenemos sentimientos intensos por ciertas cosas o por algunas personas, y en cada etapa de nuestra vida van surgiendo diferentes pasiones. Yo te pregunto, ¿cuál es tu pasión? Acuérdense, sentimientos intensos. Voy a poner un ejemplo que espero ayude a que nos quede claro. De repente me tocaba ver así algunos documentales de personas que pasaban horas en los videojuegos, que llegaba un momento en que dejaban de comer, hasta de dormir, y pasaban días. Una pasión es donde tú te entregas de tal manera que pierdes el sentido, lo demás pierde valor. ¿Sí? ¿Quién se apasiona por su trabajo, por los negocios? ¿Quién se apasiona por su familia, por los deportes? No sé. Yo les pido que estemos meditando un poco cuál es su pasión. Ahora, es importante para Dios cuál es la pasión de su pueblo. Veamos una manera que nos va a ayudar para distinguir cuál es nuestra pasión. La palabra de Dios es para meditarla. Dice el Señor, escudriña, ¿sí? No solamente la recibas en tu entendimiento, tiene que bajar al corazón. Me encanta la cita que dice, porque la palabra de Dios es como espada de dos filos, que tiene que penetrar hasta partir el alma y el espíritu, ¿sí? Hasta que sientes que parte los tuétanos. La palabra de Dios es eso, tiene que causar un impacto poderoso en nosotros. Entonces, hay un versículo que nos ayuda mucho a distinguir cuáles son nuestras pasiones. En Mateo, en el capítulo 6, versículo 21, dice, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Sí? ¿Qué es lo que más le das importancia? Ahí está tu tesoro, ahí está tu pasión. Y luego en Lucas 6:45 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
El que está apasionado por el fútbol, sí o no, constantemente está hablando de fútbol o de política, el de la política, qué sé yo. Pero eso nos ayuda a ver así como que a ver de qué abundo, de qué estoy lleno, de qué. Ahora, es importante para Dios cuál es mi pasión. Vamos a ir a Mateo capítulo 22, el versículo 36 al 40. Y esto nos va a descubrir por qué, ¿sí? Por qué el Señor me dijo el principio. Habla del principio. Le dicen a Jesús en un día los fariseos y le dicen, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, les respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Quiero hacer mucho énfasis, por favor, en el versículo 37, en la respuesta que dio Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué está queriendo decir esto? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí o no está precisamente describiendo lo que es ámame con pasión? Entrégalo todo. Tengo que ser yo tu prioridad. Tengo que ser lo primero para ti. Y esto es el principio. No puedo ir yo en lo personal a hablar de los otros puntos que yo sentía, esa necesidad de poder compartir con la iglesia, si primero no comienzo con el principio. ¿Por qué? Porque de aquí parte todo. Si yo no tengo pasión por Dios, si Dios no se convierte en mi mayor deseo, va a ser imposible que yo pueda amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Sí? Tú te entregas y te cuesta, sí o no, los que son padres de familia. ¿Te cuesta a tus hijos, sí o no? Eso es un verdadero amor. Díganme todas las que son mamás. Cuando tenías o tienes a tu hijo pequeñito, siempre te levantas, pero, ¡ay, gloria a Dios! Tengo tanto sueño. ¡Ay, pero ya lloró el niño! ¿Sí te levantas así? ¿Y tú, varón? Que tienes que alimentar a ese pequeñín y a toda la familia. Diario te levantas para ir a trabajar así como que dices, ¡ay, pero tengo que irme a trabajar! Y cuando te dan las horas extras, tú dices, ¡ay, Señor, me encanta esto! ¿Por qué ¿Por qué lo haces? Porque amas. Amar cuesta. Amar no solamente son palabras, y si no, díganme en los matrimonios, aunque no tengan hijos, yo no los tengo. No me tocó esa repartición. Dios sabe por qué y gloria a Dios. ¿Sí? Pero los matrimonios, ¿sí o no? El amor no consiste solamente en las palabras. Y el matrimonio, el amor no se sostiene solamente de la temporada del enamoramiento para lograr al matrimonio, llegar, y ahora sí ya la hice, ¿verdad? Estoy con la persona que me hacía sentir mariposas en el estómago y wow, ¿no? O sea, ya, esto era lo difícil, llegar. No, permanecer. Y vas a enfrentar muchas cosas que van a costar. ¿Sí o no? Cuando es fácil amar y cuando es difícil amar. Es una entrega de pacto, es una entrega de fidelidad, como el pastor nos predicaba la semana pasada. Lealtad. La lealtad cuesta.
si yo no tengo pasión por Jesús, ¿me perjudica en algo? ¿Saben qué? Me perjudica en todo. ¿Por qué el Señor nos mandaría y lo pondría como el primer y gran mandamiento? ¿El Señor necesitará gente que lo ame? ¿Creen que le falte algo a Dios? No. Él no necesita del amor de su pueblo. Él no necesita de la entrega de su pueblo. Él sabe que su pueblo es el que necesita amarlo, porque de eso depende que su pueblo sea protegido. Cada mandamiento de Dios no es para hacernos difícil nuestra existencia, es precisamente para ayudar a nuestra existencia en este mundo caído. Porque cada violación a sus principios, sí o no, nos traen consecuencias fuertes y dolorosas, y unas que hay que cargar para toda la vida, y que el único que nos puede sostener es el perdón de Dios y el que el Señor nos restaure. Es por amor los mandamientos de Dios. Si Él te dice, ámame sobre todas las cosas, ¿sabes por qué? Porque de aquí depende que nosotros aprendamos a vivir y aprendamos a morir. Que tenga nuestra existencia un verdadero propósito y también nuestra muerte tenga un verdadero propósito. ¿Morir? Sí, morir. Porque solamente si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, es lo que a nosotros nos va a ayudar a enfrentar ese camino, ¿sí? Cuando se acerque el mío y el de mis seres amados. Que nosotros podamos tener esa capacidad que leemos que tenía Pablo, cuando él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? Porque tu vivir, díganme si la pasó suave Pablo y todos los discípulos y los profetas, ¿la pasaron fácil? No fue nada fácil la vida. Y nuestro máximo ejemplo, Jesús, aquí en la tierra, díganme si la vivió disfrutando de los deleites y placeres de la vida. Vivió renunciando. Tenemos jóvenes y adolescentes aquí. ¿Saben que lo que va a llenar su corazón es esa pasión por Cristo? No importa la edad que tengas, desde un pequeñito. Tú tienes que enfrentar tus propios problemas, no importa la edad que tengas. Allá afuera es una guerra, porque hay multitudes que no conocen el amor de Dios y tú vas a enfrentar esa batalla día con día, querido joven y querido adolescente. Quiero que escuches. Porque si de por sí la vida es fácil, se está convirtiendo, no es fácil, cada vez está siendo menos fácil. Porque cada vez entre más ausencia de Dios hay, es más difícil. ¿Por qué? Porque todo el mundo está tratando de llenar la vida y alcanzar estándares que la gente le pone y estándares que no puedes alcanzar. La que ahorita es más guapa en unos días más, pues ya no es la más guapa, porque ya hay otra más guapa, ¿sí? El chico que estaba más torneadito, pues mañana hay otro más que tú. No hay. Díganme ya todos los demás que ya somos adultos, si es cierto o no. Lo único que le puede dar ese verdadero sentido a la vida es Jesús, es el amor a Dios, pero un amor no de palabras, no de romanticismo, porque es muy fácil decir, ay Señor, yo te amo. ¿Y qué nosotros decimos entre nosotros? No, a mí no me digas palabras, demuéstramelo con hechos. Hechos son palabras, ¿sí o no? Con Dios es lo mismo. Y les vuelvo a recordar, cuesta. Apasionarte por Dios, mira, créeme,
No va a surgir de que un día venga el Espíritu Santo, te visite de tal manera y tú estás esperando esa visitación para que entonces te apasiones por Cristo. No. Esto consiste, Señor, yo quiero. Reconozco que no eres mi pasión, Señor, porque si fueras mi pasión, para empezar, de mi boca con facilidad saldría. No sé si me explico, la abundancia de corazón. Cuando tú menos sientes, o sea, a ti ya no te importa si estás con quien estés. Sale porque dentro de ti hay algo más fuerte, como decía Jeremías. El profeta Jeremías, me encanta esa parte del profeta Jeremías, porque él le tocó un llamado muy tremendo. Profetizar, decía él, muerte y destrucción, porque el pueblo de Dios estaba totalmente apartado. ¿A quién le gusta oír muerte y destrucción? Que te digan, Dios te va a bendecir. Tiene Dios algo preparado para ti. Pero que me digan, el Señor te está llamando al arrepentimiento. ¿De qué? ¿Tú qué me conoces? ¿Sí? Prédica tras prédica, que la palabra de Dios, porque no es el pastor, no son los demás que predican, los que dicen, ay, bueno. Nos acostumbramos tanto a estar escuchando la palabra poderosa de Dios, que miren, se nos resbala. Pero Jeremías decía, yo ya no quería más hablar en tu nombre, oh Señor, porque le costaba que se era aborrecido. Le costaba que no tenía amigos ni parientes, porque sus mismos padres no estaban contentos con lo que hablaba Jeremías. Perseguido y de todo. Y decía, yo ya no quería hablar más en tu nombre, porque solo hablo muerte y destrucción. Pero él dice, pero no pude, porque fuiste más fuerte que yo. Me sedujiste, Señor. Fuiste más fuerte que yo. A ese punto es la pasión. Los llamados en la vida, créeme, llegan a hacer cosas que no es lo que tú quisieras. Dios concede los anhelos de nuestro corazón, claro que sí, siempre y cuando vayan de acuerdo con su soberana voluntad. ¿Sí? Créanme, yo sé y se los puedo decir, lo que es desear ser mamá. Por años. Sé eso. Pero la soberana voluntad de Dios fue que aunque físicamente todos mis órganos reproductores estaban bien y fui casada desde joven, el Señor dijo, no es esto para ti. No me gusta el término madrastra, pero resulta que al pasar los años y el Señor me bendice con mi esposo Gabriel, Él sí lo bendijo con hijos. Y yo me quedo así, digo, Señor, no me gusta madrastra, porque parece la mala del cuento. Ay, Señor. Y amablemente les he dicho a los muchachos cuando puedo y digo, soy la esposa de su papá. Y me presentan así, la esposa de mi papá, pero caigo a la razón y digo, pues sí, cierto, Señor, aunque no me guste, lo que yo soy se llama madrastra. Pero el Señor me llamó para eso, pero ahora quiero glorificar a Dios en el papel que juego. ¿Sí? Y hay otras cosas que sí, el Señor me ha permitido y porque las he anhelado. No sé si me estoy explicando. Tenemos que despertar, iglesia. La pasión de Jesús es que cuando
uno llegue al lecho de muerte y que Dios nos ayude. Lleguemos glorificando a Dios y pudiendo decir, como decían esos hombres como Esteban, que estaba siendo apedreado, una muerte muy tremenda, y él decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, y dice que él contemplaba la gloria de Dios. Qué muerte tan victoriosa, ¿verdad? Y así podemos poner muchos ejemplos, muchos ejemplos. Tenemos tantos ejemplos de apasionados que créanme, pues no me alcanza el tiempo, ¿sí? Pero podemos ver apasionados y aquí entramos todos. Esto es lo maravilloso del amor de Dios y de la obra de Dios. Vemos apasionados a gente que eran de reconocida, de renombre, desde los patriarcas, pero también estamos viendo gente del pueblo. Vemos gente apasionada, reyes, ¿sí? De patriarcas vemos Abraham, ¿verdad? Un ejemplo, estamos viendo reyes, David. Vemos gente que quedó en lugares de gobierno muy fuerte, como fue José el Soñador, como fue Daniel. Pero también hubo mucha gente sencilla, como Ruth y Noemí. Unas viudas que su corazón se apasionó por el Señor. Y muchos que no los escribe la palabra porque no se alcanzaría, pero así como había gente tan estudiada como Pablo, había gente que en lo secular no tenía estudios como Pedro y los otros pescadores. A lo que voy esto es lo grande. El corazón apasionado no tiene límites. No tiene límites de edad, no tiene límites de conocimientos, de reconocimientos, de títulos o no títulos. Aquí entra todo, pero el apasionado le sirve con lo que tiene y con lo que no tiene para la gloria de Cristo, porque su prioridad es Él. Así que gloria a nuestro Dios por esto. Mira, yo así me digo, Señor, yo soy uno de esos anónimos, ¿sí? Porque camino como en la tierra como cualquier otro caminante por aquí. Soy desconocida para todos. Bueno, para mis cercanos, mi familia, así, ¿no? Ok. Pero pues no. Pero ¿saben qué digo? Señor, no importa si yo soy un anónimo, si yo quedo en el anonimato en esta tierra para el mundo, pero no quede como alguien desconocido delante de tu presencia. A mí me importa ser conocida por Dios y que cuando me toque estar delante de su presencia pueda escuchar las maravillosas palabras que el Señor pueda decirme. Buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, porque sí te conozco. Y no me tenga que decir, no te conozco, apártate de mí. No te conozco. ¿Y qué tal que aquí hubiera sido de renombre? Hay mucha gente que queda y dice, no, ya quedó perpetuado el nombre de esta persona por esto, por acá. Y digo, bueno, gloria a Dios, ojalá que también sea conocido delante de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que perseguir nosotros. Y eso solamente se logra con la pasión. No es fácil. No sabemos lo que vayamos a vivir. Hay quien ahorita está en el tiempo que yo digo, en ese tiempo de victoria, en ese tiempo donde todo se va dando, ¿no? Y muchas cosas se ve así como que victorias. Y otros ahorita están pasando por el valle de sombra y muerte. Pero sea uno el caso, sea el otro el caso, es que lo vivamos para el Señor.
Ahora, no sé cómo nos estemos sintiendo cada uno de nosotros en este momento, cómo nos reconocemos. Hay una cita, ¿sí?, que dice en Efesios capítulo 5, 14, dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hay unas frases que el Señor le dice a una de las iglesias en Apocalipsis, a la iglesia de Sardis, y dice: tú tienes fama de estar vivo, pero yo sé que estás muerto. Qué duro, ¿verdad? Yo en el tiempo de mi caminar con Cristo, le he tenido que pedir al Señor eso. Y le digo: Señor, ayúdame, pero no quiero tener fama de que estoy viva y realmente esté muerta. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor delante del pueblo de Dios o de mucha gente, me puedan reconocer como una cristiana esforzada, pero realmente, ¿qué tal que delante de Dios mi corazón esté lejos de Él? Así como dice: de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Tengo que tener cuidado de eso. O lo que le dice a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es ahorita nuestra condición? Pero ¿saben qué? Hay una palabra de tanto aliento que viene en Ezequiel en el capítulo 37. Y en ese momento el Señor le habla al profeta Ezequiel y le da una visión que se llama el Valle de los Huesos Secos. Y él dice: la mano del Señor vino sobre mí, dice Ezequiel, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Dice la Escritura, sí, gloria a Dios, porque esta es nuestra gloriosa esperanza. Dice la Escritura que Ezequiel profetiza y dice que empezó a ver que se revestían esos huesos, que se levantaban, y se levantó, dice, que era como un ejército. Si aún no conoces lo que es apasionarse por Jesús, este es un llamado. Señor, quiero. No solamente quiero conocerte de nombre, quiero conocerte realmente como eres tú. No solamente quiero decirte que te amo cuando yo te adoro, quiero verdaderamente amarte. Si algún día ardiste para Dios y sientes que ahorita estás como el pabilo que humea o la caña cascada, dice la palabra, alguien que solamente se quedó con el recuerdo, Él dice: yo no te voy a apagar ni te voy a quebrar, te voy a levantar. Pero solamente es que tú me busques. La palabra del Señor dice: si tú tocas, te voy a abrir. Y si tú pides, yo te voy a dar. Y si tú me pides de mi espíritu, te lo voy a dar. Y solamente es ese poder el que nos puede levantar en pasión. Si tú ya estás apasionado por Jesús, te animo. Arde para Dios. Más
más. Yo en carne propia experimenté una etapa de mi vida que me dejó seca en todos los sentidos. Fue tan fuerte esa etapa de mi vida que, créanme, ni sentimientos podía sentir, de verdad. Había sido una etapa de tanto dolor donde se me acabaron las lágrimas. Y yo tenía que pedirle al Señor y le decía: Señor, abre la fuente de mis ojos. Mi corazón se sentía como piedra, llegaban y me abrazaban. Y yo sabía que era genuino, pero yo no podía sentir ese abrazo. Estaba seca. Y de pilón pasé por un engaño tan tremendo que el enemigo de mi alma me engañó, haciéndome así asegurar de que el Señor me había abandonado. Fue tan terrible ese tiempo. Pero cuando vino la mano poderosa y misericordiosa del Señor al tiempo de Él, porque nunca dejé de clamar, y llegó el momento en que el Señor empezó a soplarme vida otra vez. Y con mucha dificultad me levanté en todos los sentidos. No esperes que es en un chasquido. En el proceso Dios tiene que enseñarte quién es Él. Y yo me desesperaba y quería con todas mis fuerzas revivir y que se me compusiera mi cabeza y mi corazón. Y un día el Espíritu Santo me habla y me dice: yo tengo el poder para hacerlo en un instante, pero tú eres un ser humano, no tienes la capacidad para recibir en un instante lo que yo quiero hacer contigo. No tienes la capacidad para recibir en un instante lo que yo quiero enseñarte y lo que yo quiero hacer en tu corazón. Así que vive un día a la vez, un día a la vez, esperando. Y yo me sentía como una persona que había estado, créanme, en estado de coma, y que me despertaron y sentía que me costaba mucho trabajo hasta moverme. Y fue en la presencia de Dios. Y no es porque tú estés sintiendo: ay, siento esto y siento acá, aunque no sientas nada, pero tú le crees a Dios. Y entonces voy viendo todo lo que el Señor empieza a hacer, y entonces sí ver el poder de Dios, y mi espíritu vuelve nuevamente a tener esa vida y todo mi ser. Y entonces esta profecía, yo decía: Señor, tú sabes que yo no solamente era los huesos secos, yo era el polvo, yo era huesos hechos polvo, y tú levantaste el polvo y me volviste a revestir. Yo te animo, iglesia, que hagamos esas oraciones valientes y que esperemos con paciencia la maravillosa obra de Dios, pero no nos quedemos como una prédica más. No te importe si soy yo quien predica o si es alguien más. Mira, no es la persona, es la palabra de Dios. Está escrito. Hay esperanza. ¿Tienes cerca de tu casa corazones que los ves tan lejos de Dios? Clama por ellos. El Señor los va a despertar. No te canses. Yo les invito en este momento. ¿Quién quiere orar y atrevidamente, con todo su corazón? Dice que el corazón contrito y humillado el Señor no lo desecha.
No es por tus fuerzas, no es por tu poder, es por la fuerza y el poder de Dios. Y te invito a que te pongas de pie y que oremos y le pidamos al Señor: Señor, despiértame. Si estoy dormido, despiértame. Tú sabes, como le dijo a Pedro cuando le preguntaba: Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo Pedro? Yo te amo, Señor. Y la segunda vez, y le vuelve a decir: tú sabes que te amo. Y la tercera vez que dijo Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Aquí estamos. Que el Señor escudriñe nuestro corazón, como dicen los salmos, y que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Arde para Dios si estás vivo. Arde. Y si te sientes que no lo conoces, pídeselo. Señor Jesús, te damos tantas gracias, mi Dios, por este tiempo en el que tú nos permites, Señor, estar aquí, escuchar tu palabra, Señor, porque tu palabra no son solamente palabras escritas, sino son poder. Creemos en lo que está escrito, Señor, y en estos momentos reconocemos que nosotros por sí solos no podemos, Señor, hacer nada. Por sí solos, Señor, no podremos renovar estas fuerzas, no podremos, Señor, arder para ti. Pero sí queremos obedecer, Señor, y poder amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, Señor. Espíritu Santo, por favor, yo te pido, Señor, que toques cada corazón juntamente con el mío. Y tú, Señor, nos despiertes y que avives esa pasión por ti, Señor. Por favor, Señor, aquí estamos, Dios. Y solamente tú puedes, solo tú puedes, Señor. Espíritu Santo, por favor, trabaja en cada corazón. Yo te lo pido, Señor. Y muchas gracias, Señor, porque tú eres fiel y tú prometiste, Señor, que si te pedimos nos vas a dar. Y tú eres fiel a tus promesas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.